desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. 13. 13 es el número que nos va a permitir el domingo que viene tener un grandísimo espectáculo de Fórmula 1, prácticamente suceda lo que suceda. 13 son los puntos que ahora mismo Sebastian Vettel aventaja a Fernando Alonso en la pugna por el campeonato del mundo. Y esa cantidad que pueden ganar y perder según lo que ocurra en la última carrera es lo que nos va a permitir tener un gran premio tan o más emocionante del que hemos podido disfrutar hoy. Puede que no sea la carrera de toda la temporada, la mejor carrera, pero desde luego ha sido un muy buen espectáculo. Y aunque hoy intentemos aquí en Desde Boxes con los compañeros que ahora voy a dar paso, hablar sin constantemente referirnos al Mundial y con la calculadora en la mano va a ser muy complicado. En la carrera de hoy ya lo ha sido. Todos estábamos con un ojo en la clasificación del Mundial y con otro ojo en la carrera y eso lo ha hecho incluso más emocionante. Osvaldo, muy buenas noches. ¿De acuerdo conmigo? Hola, buenas noches. Sí, obviamente lo que hace muchos podcasts atrás, la mayoría de nosotros pedíamos que era que el campeonato se resolviese en la última carrera, pues se ha dado la circunstancia y bueno, qué mejor final que ese, ¿no? Luego de tener un campeonato a todo lo largo de este año con altos y bajos, pero siempre con, digamos, una serie de pilotos ahí pugnando por la punta, bueno, que se llegue ya a la última carrera con prácticamente todo decidido y solo con dos pilotos pues peleándose este campeonato, pues creo que mejor no ha podido estar. Y el Gran Premio, ya hablaremos en detalle de lo que ha sido este Gran Premio de vuelta a los Estados Unidos, pero digamos que eso, aunado a la carrera que si no ha sido totalmente emocionante, ha sido una buena carrera, sobre todo por lo que se jugaba respecto al campeonato, pues sin duda hemos tenido un buen domingo de Fórmula 1 hoy. Muy bien, gracias Osvaldo. Por cierto, suenas mucho mejor ahora que en tu último podcast. Jorge, si tuvieras que escoger a un piloto, al mejor piloto de la carrera que acabamos de presenciar, porque consta que son las 22:34 del domingo, o sea que la carrera terminó pues hace poquito más de una hora, todavía estamos con los recuerdos muy frescos. ¿Con cuál te quedarías? Me atrevo yo a quedarme con dos, Vettel o Hamilton. Me lo pones muy difícil, pero yo creo que quizás Vettel era el que más tenía que perder, el que más arriesgaba en cada curva, y los dos han hecho una excelente carrera, pero como decías tú, si no solo miramos a la carrera, sino que de reojo miramos al campeonato, yo creo que hoy a Vettel hay que darle un poquito más que a Hamilton. Muchas gracias. Emma, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado con Fernando? Hola, Cowboys. Pues con Fernando, después, cuando hablemos de términos de clasificación, veo puntos oscuros de tendencia en los últimos grandes premios, sobre todo en clasificación, y después en carrera, pues nada, pues la tendencia natural de esta última parte de temporada, que aunque seamos muy optimistas, unos más que otros, por ejemplo Jorge, la verdad, pues en ese sentido siempre lo ha visto claro, y Osvaldo me parece igual, ¿no? Que Vettel, pues, con el Red Bull claramente ahí, y después pues el resto un poquito optimista, ¿sabes? Si la cosa cambiaba, pero pues no cambian. Y ahí está, hay una clara diferencia y la carrera de hoy ha sido ese reflejo. Y el último protagonista o sea, no me refiero a Dani, pero el último protagonista de la carrera de hoy ha sido el circuito. En el anterior podcast, cuando hablamos de lo que iba a suceder en el Gran Premio de Estados Unidos, pues hablamos de si las curvas, de si el trazado, de si el DRS, pero acostumbrados a los nuevos grandes premios que hemos visto, las incorporaciones en el calendario en los últimos años, como el Gran Premio de Corea o el Gran Premio de la India, que son trazados alejados de la mano de Dios, prácticamente no, sin acabar, nos hemos encontrado en el Gran Premio de Estados Unidos, yo creo que, voy a ser un poquito exagerado, pero un nuevo clásico prácticamente, o una nueva cita que yo no quiero que se quite o se olvide de los calendarios. Dani, cuéntanos algo más. Muy buenas. Pues sí, la verdad es que este circuito que ha diseñado Hermann Tilke, pues la verdad es que
Es un poco popurrí de varios circuitos suyos y un poco pues alguna versión de otros clásicos. Y hemos visto pues zonas muy, muy interesantes y muy entretenidas y sobre todo donde los pilotos nos han dado mucho espectáculo. Hemos tenido curvas muy cerradas como la aguja de Canadá, hemos tenido curvas enlazadas en S como las famosas curvas de Senna de Interlagos, nuestro próximo circuito. Una llegada a la primera curva en una espectacular subida que ha añadido pues muchísima dificultad, dado que en una curva cerrada justo en un cambio de rasante, con lo cual ha dificultado a los pilotos, se han visto adelantamientos ahí. La verdad es que ha sido un circuito que yo creo que está muy por encima de la media de lo que ha hecho este ingeniero, ¿no? Yo creo que hemos disfrutado y se ha visto todo eso reflejado pues en la carrera y en todo lo que ha pasado, que luego contaremos. Pues luego no. Ahora mismo vamos a proceder a comentar todo lo que ha ocurrido en este fantástico fin de semana de Fórmula 1. De cara a la próxima temporada tenemos que buscar entradillas pues algo novedosas, porque siempre estamos diciendo lo mismo, que los fines de semana de Fórmula 1 empiezan los viernes con los entrenamientos, y quien suele estar al pie del cañón para podernos contar de alguna forma todo lo que sucede durante las sesiones de entrenamientos del viernes y la calificación del sábado es Emanuel. Así que, pues para cumplir con esta tradición que al menos mantendremos hasta final de temporada del podcast, Emanuel, cuéntanos, ¿qué tal los entrenamientos y la calificación? Muy bien, pues el viernes la primera sesión, la verdad es que la pista estaba muy verde, quizás más verde de lo que se esperaban tanto equipos como pilotos, y aparte también las temperaturas fueron un pelín más frío de lo que en principio parecía. Y la primera sesión pues fue un poco que la pista cogiera un poco goma con los neumáticos y quitarle pues esa parte de nuevo que tenía el trazado. Si ya de por sí era nuevo, pues el trazado aún tenía, pues aparte se veía con el reflejo del sol que brillaba demasiado y no había demasiado agarre, pero aún así pues Vettel quería ser primero y la verdad fue primero y con bastante diferencia, seguido de Hamilton y Alonso, que bueno, pues una primera sesión pues tampoco muy especial, pero Vettel ya dominando. Después ya la segunda sesión del viernes, ya con un poco más, la pista un poco más rodadita, pues Vettel otra vez fue primero con bastante diferencia con respecto a su compañero Webber, y tercero Alonso, que parecía que Alonso podría estar al menos detrás de los Red Bull y al menos pues los McLaren, Lotus y algún piloto que se podía meter ahí, pues no interferiría, pero finalmente en la clasificación no sería así. Después en los libres 3, marcados también un poquito pues las bajas temperaturas, que los neumáticos en general en el Gran Premio pues tardaban en calentarse, pues Vettel otra vez fue primero y seguido de Hamilton, que aquí Hamilton se acercó un poquito más a Vettel, después Maldonado, Alonso, pero bueno, ya había una notable diferencia entre Vettel, Hamilton y el resto. Y después en clasificación, pues en la primera ronda se quedaron los habituales, los dos HRT, Caterham, Marussia, que en este caso los dos Marussia quedaron por delante de los Caterham, y los acompañó Daniel Ricciardo en esa primera Q1. Después a la Q2 pues pasaron restantes, pero se quedaron y no pasaron a la Q3, 17º Nico Rosberg, que aquí decir que Rosberg, Mercedes traía dos configuraciones de coche, uno con las últimas novedades, efecto Coanda, etcétera, y otro con el coche anterior, y finalmente Rosberg prefirió coger el coche anterior de hace meses y un poco lo pagó en la clasificación. Fue 17º, después lo acompañó Kobayashi, Sergio Pérez, Bernier, Paul Di Resta, Jason Button, que fue un poquito la sorpresa aquí al quedarse en la Q2, y Bruno Senna 11º. Pasaron a la Q3, 10º quedó Pastor Maldonado, en un principio, 9º Fernando, que ahora comentaré ese agujero negro, 8º Hulkenberg, 7º Massa, 6º Schumacher, que traía ese Mercedes con un poco efecto Coanda, 5º Kimi, 4º Romain Grosjean,
tercero Weber, segundo Hamilton y pole otra vez más para Vettel. Decir que Grosjean en principio quedó cuarto, pero después fue sancionado por cambiar la caja de cambios, pérdida de 5 posiciones. Ahí Alonso ganaba, bueno, los que iban por detrás, Raikkonen, Schumacher, Massa, Hülkenberg, Alonso y Maldonado pues ganaban posición, ¿no? Y de Alonso, ¿qué decir? Pues yo creo que en las últimas 3-4 carreras, quizás en alguna no sea exacto, pero Fernando no es capaz de mejorar el tiempo de la Q3 con respecto a la Q2. Y eso a mí me llama la atención viendo como, por ejemplo, Massa. La verdad es que aquí Massa en este Gran Premio estaba... fue, pues, en algunos puntos notablemente más rápido que Fernando. Y ya, pues, en Abu Dhabi, pues, más claro, y quizás en India no, pero que Fernando no sea capaz de mejorar el tiempo de la Q2 en la Q3, donde debería mejorarlo, pues me llama la atención. Y aparte creo que Ferrari y los Sauber también eligieron una estrategia sobre todo Ferrari en la última ronda, en la Q3, de empezar a rodar, ya que pues eso, había problemas de calentar los neumáticos, de salir con neumáticos medios ya usados, para así supuestamente que sea más fácil calentarlos y marcar mejor tiempo. Pues al final no fue así. Muy bien, muchas gracias, Emma. Con todo ello, llegamos al domingo, a hoy por la tarde, donde hemos podido pues disfrutar de una carrera además prácticamente sin accidentes, sin abandonos, una carrera muy limpia, donde tampoco las paradas han sido decisivas. Sí ha habido un par de momentos de tensión, pero digamos que Pirelli no ha apostado por el desgaste y ha restado importancia, digamos, a los pit stops. Y bueno, pues hemos visto coches correr y coches adelantar, lo cual es una descripción básica de cualquier tipo de carrera, pero para eso está Dani, para coger mi básico y completarlo completamente. Bueno, pues esta esperada carrera en la cual pues teníamos algunas dudas sobre cómo puede influir la temperatura del asfalto y bueno, tenemos una salida bastante limpia. La verdad es que como casi toda la carrera, como bien comentaba Gerardo, pues en la primera curva la verdad es que los coches han llegado bastante separados, con mucho espacio entre ellos, y Vettel ha llegado primero, como no. Weber ha hecho una buena salida, algo que yo creo que a veces no se espera ya de este piloto, que aunque tiene buen ritmo y es un gran piloto clasificando, luego cuando hace la salida pues siempre pierde alguna posición más de las que debería. Hamilton llegaba tercero y Fernando Alonso, que hacía una gran salida desde esa séptima posición y adelantaba a 3 coches y se ponía en cuarta posición. Detrás, pues bueno, sí que ha habido algún coche que ha tenido que pasear un poco por el césped y por el lateral del circuito, pero sin mayores incidencias, ni toques bruscos, ni nada que bueno, se podía prever en una curva, aparte de ser nueva, pues que tenía poco, digamos, visibilidad y que los pilotos pues todavía no tenían bien cogido el punto de referencia, ¿no? Las primeras vueltas, bueno, los 4 primeros, Vettel, Weber, Hamilton y Alonso, pues se mantenían más o menos seguidos, en unos 3 segundos desde el primero al cuarto, y empezaban a abrir un pequeño hueco con el quinto clasificado. En estas primeras vueltas, y como en toda la carrera más bien, hemos visto pues mucho movimiento en la parte, digamos, media de la clasificación. Empezábamos con los 2 Lotus haciéndole un sándwich a Michael Schumacher. La verdad es que ha estado muy bonito, han competido de tú a tú los 3. Y esto pues ha sido, como digo, pues tónica en toda la carrera, ¿no? Unos coches u otros, pero sí que hemos tenido mucha lucha en esta zona. La tercera vuelta, más o menos, Hamilton pues intenta acercarse a Mark Webber, no darle más tiempo, porque Vettel, la verdad es que empezaba a tener algo de ventaja y se han tirado pues a correr, a meter metros, y Hamilton pues ha visto que su oportunidad era adelantar a Webber y tenía que hacerlo lo más rápido posible. Esto pues nada, le ha durado hasta la vuelta 4, cuando Hamilton ha pasado fácilmente a Webber y se ha tirado ya hacia la cabeza de carrera, hacia Sebastian Vettel, buscando pues un ritmo fuerte para poder llegar a la posición del alemán. Mientras tanto, Alonso intentaba acercarse a Webber, que iba tercero,
Y bueno, aquí hemos tenido un par de vueltas en las cuales hemos empezado a ver cómo Alonso se descolgaba un poco de este grupo, empezaba a tener algún problema con el calentamiento de los neumáticos. Vettel y Hamilton pues empezaban a tirar, Webber quedaba un poco entre ellos, en tierra de nadie, y empezábamos, como decía, también a ver más pique entre esos equipos que están ahí en la zona media y equipos, bueno, también estaba Massa, estaban los Lotus, el Mercedes de Michael Schumacher. La verdad es que hemos ido viendo pues un trenecito de hasta 10 coches peleando por la octava posición, que ha sido pues bastante interesante y bastante disputado, ¿no? Ese puesto. En la vuelta 18 teníamos el primero de los, bueno, el primer abandono y el más importante, yo creo que en esta carrera, que ha sido el de Mark Webber, que con un problema, como no, en el alternador de su Red Bull, pues ha tenido que abandonar la carrera, dejando pues una situación interesante, ¿no? Porque Fernando se colocaba tercero, Vettel obviamente monta el mismo alternador que Mark Webber, con lo cual pues podía haber cierta probabilidad de que también fallase su alternador, ¿no? Esto ha marcado toda la carrera y hemos estado bastante atentos a cualquier mensaje que el alemán tuviera con su equipo para ver si notaba algún tipo de problema, ¿no? En la vuelta 19, poco después de que Webber se retirara, Hamilton empezábamos a ver que se descolgaba de Vettel y la verdad es que el alemán conseguía tirar, conseguía marcar un ritmo, digamos, bastante ajustado, vuelta tras vuelta, iba ganando en velocidad, mientras que Hamilton pues lo estaba pasando mal, le estaban yendo los neumáticos abajo, posiblemente afectado por el haber estado detrás del piloto alemán tanto tiempo, y en la vuelta 20 pues Hamilton se pasaba a los neumáticos duros. Alonso pues no tardó demasiado en ver la jugada del inglés y meterse también a boxes, y uno de los fallos que ha habido en los boxes ha sido el de Fernando, que bueno, ha tenido un problema con la rueda trasera derecha y ha perdido pues por lo menos 2 segunditos en el cambio, cosa que eran bastante importantes, porque en ese momento Kimi Räikkönen estaba apretando y podía quitarle la posición. Sebastian Vettel, pues en la vuelta 22 también ve que la degradación de los neumáticos empieza a ser clave, que hay que ponerlos duros, que la gente le está costando calentar, pero que bueno, que parece que irán un poquito más constantes, ¿no? No se degradan tan rápido como los blandos, y que es la opción pues para acabar la carrera. En la vuelta, bueno, Vettel vuelve a salir casi en cabeza, no tiene demasiado problema. Y la vuelta 24, bueno, Hamilton, que había salido detrás de Kimi, bueno, tienen ahí una lucha durante la vuelta 23, la vuelta 24, y pasa a Kimi Räikkönen, que estaba haciendo un gran stick. Y bueno, visto pues que ya no podía con el piloto británico, pues ha entrado a cambiar los neumáticos, porque ya su rendimiento no era el que debería ser, y sale pues apenas un par de metros detrás de Fernando Alonso, que casi se lo lleva un poco ahí por el tema de que llevaba los neumáticos fríos y tenía muy poca adherencia, casi se lo lleva en la primera curva, y la verdad es que ahí se ha visto pues compensado Alonso, porque el mismo problema que ha tenido él lo ha tenido Kimi. Kimi igual ha perdido algún segundo de más, y ha sido pues lo que ha facilitado que Alonso se recuperara del problema que tuvo en su pit stop. Hemos visto pues bueno que Alonso tiraba, que Kimi se descolgaba un poco, porque ya Fernando ya llevaba 4 vueltas con los neumáticos más calientes. Hemos visto que incluso Ricciardo ha adelantado a Kimi. Y hemos visto, bueno, pues que el piloto finlandés pues empezaba a coger ritmo, pero poco a poco. Massa también entra a cambiar los neumáticos, viendo un poco la experiencia de Fernando, y sale pues por detrás de Fernando y por detrás de Kimi, justo detrás del finlandés. Ha estado disputándole el puesto al piloto de Lotus. La vuelta 35... volvíamos a ver un poco pues ya las posiciones otra vez en su sitio, con
con Vettel de primero, Hamilton segundo, Button iba intercalado entre Fernando y Hamilton, pero bueno, estaba estirando demasiado las ruedas y por eso estaba todavía en esa posición, ¿no? Después esa vuelta 35, 36, 34, hemos visto como Hamilton volvió a empezar a presionar a Vettel, empezar a chuchar y a quitar segundos no, pero fracciones de segundo en cada vuelta, intentando pues volver a coger al alemán e intentar esta vez sí pasarle en la pista. Button ha cambiado las ruedas, más o menos en ese impasse de la carrera, saliendo por detrás de Felipe Massa. En la vuelta 40, pues Massa ha pasado a Kimi Raikkonen, pero bueno, han tenido ahí un par de adelantamientos al uno al otro y bueno, finalmente Massa pues ha quedado por delante y lo que seguíamos viendo era Fernando pues un poco en tierra de nadie, intentando mantener distancias con su compañero de equipo, con Kimi Raikkonen, con pilotos que iban con menos problemas que él a la hora de mantener un ritmo constante y que por delante pues Hamilton seguía achuchando y ha estado achuchando a Vettel durante bastantes vueltas. Hasta que a la vuelta 42, después de 2 o 3 vueltas ya con DRS sobre Vettel, pues ayudado un poco pues por los doblados que se han ido encontrando sobre todo Vettel y que le han frenado un poco y sobre todo pues con la gran regularidad que ha tenido el británico, pues Hamilton consigue adelantar a Vettel y empieza a poner un poquito de tierra de por medio. El británico pues empieza a tirar de la carrera en primera posición. Vettel tarda un par de vueltas en volver a meterse en el juego. Ha estado intentándolo, ha llegado casi a zona de DRS, ha estado manteniendo ese ritmo, pero bueno, en las últimas vueltas ya ha desistido un pelín, solo se ha dedicado pues a buscar esa vuelta rápida. Y bueno, finalmente pues Hamilton se ha llevado la carrera, bastante merecida, con un gran trabajo de Vettel, que si bien no ha podido con Hamilton, pues sí que ha demostrado que es un gran piloto y que hoy lo ha tenido que luchar y no le ha venido servido en bandeja el poder estar ahí en el podio. Y Fernando Alonso pues terminaba tercero sin ningún problema, en tierra de nadie y sumando unos puntos que son muy importantes pues para lo que nos viene la semana que viene. Massa pues finalmente ha quedado cuarto después del tema de la sanción. Podemos también comentar un poco el qué nos ha parecido eso y qué nos parece viendo el resultado que ha obtenido. Y bueno, después ha entrado Kimi Raikkonen en quinta posición. Kimi Raikkonen no, perdón. Ha entrado Jenson Button, que ha hecho una última parte de la carrera bastante buena. Kimi Raikkonen ha llegado sexto. Séptimo, Romain Grosjean. El gran trabajo hoy de los Lotus, que si bien no han estado arriba del todo, sí que han mostrado regularidad. Nico Hülkenberg ha entrado octavo. Noveno ha entrado Pastor Maldonado. Y décimo ha entrado Bruno Senna. Los dos Williams-Renault, que la parte final de la carrera nos han dado bastante espectáculo también. Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Antes de empezar a hablar de cómo ha quedado la carrera, de que si Fernando tercero tiene oportunidades todavía en Brasil, etcétera, etcétera, hay un tema que ha caído justo entre el final de la calificación y el inicio de la carrera, que creo que no solo es digno, sino que es necesario que comentemos, y ha sido que Ferrari ha roto, y de momento lo dejamos así, ahora podemos hablar de las causas, ¿no? Pero Ferrari ha roto uno de los sellos de la caja de cambios de Felipe Massa, lo cual podría significar que estuvo trabajando en esa caja de cambios, algo que está penalizado por la FIA y que ha obligado al piloto brasileño a perder 5 posiciones y a salir noveno en lugar del cuarto puesto que había conseguido el sábado en calificación en la Q3, lo cual ha permitido que Fernando, que iba a salir originalmente octavo, noveno con la sanción de Grosjean, octavo, con la sanción de Felipe Massa, séptimo, y que le ha permitido pues salir un puesto por delante y lo que es más importante, en la famosa zona limpia. Ferrari no ha reconocido que lo haya hecho a propósito, ni muchísimo menos. Tampoco se entiende... Sí, lo ha reconocido. Sí. Incluso
en un comunicado ha dicho dándole las gracias a Massa porque lo ha entendido y que era en beneficio del equipo y que formaba parte del equipo y dándole su gratitud por entender todo esto. O sea, sí que lo ha reconocido plenamente. Perdón, entonces. Pues habiéndolo reconocido Ferrari, que ha sido pues una herramienta más dentro del reglamento para conseguir mejorar las posibilidades de Fernando, ¿qué os parece? Es decir, es igual, quiero decir, entra dentro de la legalidad, así como pues el famoso morro de Red Bull, que dicen que se mueve, pero que pasa los test de la FIA y que por tanto, como pasa los test de la FIA, aunque no debería ser legal, lo es. Es decir, estamos hablando de este tipo de triquiñuelas, estamos hablando de algo peor. Es inteligente Ferrari por fin apuntarse a este carro de aprovechar todo lo que se puede, o lo veis como una mancha en el honor de una escudería que debería ganar en las pistas y no quitando sellos en las cajas de cambio. Hombre, yo creo que hace bien directamente. A ver, la realidad es que Massa este fin de semana ha ido muchísimo más rápido que Alonso, tanto en carrera como en clasificación, cosa que nos ha extrañado a todos. Y es que Massa no se juega nada más que puntos para el campeonato de constructores, que aunque matemáticamente al principio de la carrera no estaba decidido, vamos, era casi seguro. O sea, es que tendría que haber una hecatombe para que llegaran a ganar el campeonato de constructores. Y entonces, sin arriesgar nada, ¿por qué no? La decisión estaba clara. La diferencia que había entre salir por el lado izquierdo o por el derecho era mucho. El lado par era mucho más sucio y los coches que han salido en esa zona se han visto perjudicados y ya lo sabían. Y Alonso sabía que salía de séptimo. Además, si nos fijamos en la salida, hemos visto cómo tenía muy estudiada esa curva, cómo ha hecho un trazado completamente distinto al resto de pilotos, y hablándose mucho, no solo ha pasado una posición, sino que ha pasado dos en ese momento, con lo cual yo creo que sí, ¿por qué no? Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge y además que vale que perdía 5 posiciones, pero Massa que en principio también iba a salir por la parte mala con la sanción dentro de lo que perdía 5 posiciones, pero también se aseguraba que salía por la parte limpia. Dentro de lo que cabe, pues vaya. Yo, pues como Jorge también, o sea, ya puestos en las circunstancias que estamos ahora, lo que no se puede es, pues, digamos, entre comillas, regalarle cosas a tu rival directo, ¿no? En su momento, cuando pasó lo de Alemania, que oficialmente no estaban permitidas las horas de equipo, yo también estaba en plan, pasó lo que tenía que pasar porque no se le podía permitir, digamos, que a Vettel regalarle 7 puntos, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Ferrari en esta ocasión. Hombre, es que yo creo que discutir esto, yo creo que desde hace, no sé, 3, 4 años, el tema de la Fórmula 1 es exprimir los reglamentos y encontrar hasta el último recoveco y tratar de ganar esa milésima o esos poquitos detalles que no se ganan en la pista y que forman parte del circo, que de repente a los más puristas no es que no nos guste, pero bueno, que lo veamos con un poco de recelo, está bien, pero hay que ajustarse a que es la realidad actual y que Ferrari no es el primero ni el último que lo está haciendo. Y me refiero a no hacer trampas, sino bueno, a exprimir el reglamento y buscar la rendija de donde tratar de pues exprimir un poquito de ventaja si eso cabe, o si no es un poquito de ventaja, o tratar de disminuir la ventaja que pueda tener el equipo contrario. Entonces, en ese aspecto, pues no creo yo que haya que rasgarse las vestiduras por lo que ha hecho Ferrari hoy. Al final, pues, Alonso ha entrado en el podio, Massa ha entrado cuarto haciendo un carrerón, mostrando que, bueno, el ritmo que mostró en clasificación y en entrenos, pues, seguía estando ahí y le sirvió para digamos, en carrera recortar esos puestos que ha perdido por la sanción y obtener un cuarto lugar más que meritorio. Así que yo, en ese aspecto, creo que no habría más que discutir. Estaría bueno si, después de que Ferrari dijera esto, si Red Bull contraatacara haciendo lo mismo con Weber. Ya sería
un poco, no sé cómo decirlo, gracioso. Bueno, y si eso sucede, la voz de protesta se la tienen que guardar en el bolsillo, porque No, claro, no puedes evidentemente, hacer pero nada. sí, pues, no sé, yo hasta sería bonito que Red Bull hiciera lo mismo. Bueno, al final no pasó nada, ¿no? Y Weber salió donde se ganó su puesto en clasificación y así jugando. Bueno, bien, yo creo que de alguna forma unanimidad en las opiniones. Me esperaba alguna opinión contraria, pero bueno, yo creo que la Fórmula 1 es así. Hace muchísimo tiempo que se quitó. Quiero decir, para incluso los que intenten ser un poquito más puristas, recordaré, no me acuerdo el año en el que Ayrton Senna echó, si no vi mal, a Nigel Mansell fuera en la primera curva del Gran Premio decisivo del Mundial, porque si conseguía que no puntuara, él quedaba como campeón. Y lo hizo sin el más mínimo problema y se acabó. O sea, quiero decir, estaremos más o menos de acuerdo, pero la Fórmula 1 siempre ha sido esto. O cuando Pro sacó a Senna y fue campeón del mundo. Pues por eso digo, es decir, esto es la Fórmula 1 y hay que acostumbrarse, y los que tengan algún problema pues deben o entenderlo o buscar otro deporte, porque no va a cambiar. Ahora podemos entrar un poquito más en lo que ha sido la carrera. Yo antes he dicho en la introducción que puede que no fuera, y es verdad, no creo que haya sido el mejor gran premio de toda la temporada, pero el hecho de que estemos con la calculadora en una mano y estemos viendo tal presión en dos pilotos sobre todo, pero luego los factores externos, el abandono de Webber, un Lewis Hamilton que había hecho pues la carrera que hacía mucho tiempo que quería hacer, un Felipe Massa que ha estado muy fuerte, un Raikkonen que no lo ha estado tanto con respecto a la última carrera. Quiero decir, todos estos factores, con el plus de la calculadora en la mano, lo que han hecho ha sido crearnos un muy buen ambiente y una tensión más que adecuada para disfrutar del circuito. Si a esto le sumamos que el verdadero circuito, o sea, que el circuito es un verdadero protagonista y que hemos disfrutado tanto visualmente como luego por el trazado del mismo, creo que ha sido una buena tarde de domingo de carreras, ¿verdad? Sí, yo quisiera, digamos, antes de hablar de mi impresión de la carrera, yo quisiera hacer un inciso para comentar el circuito. Y yo recuerdo, digamos, el circuito y lo que ha sido el Gran Premio de Estados Unidos en general. Yo recuerdo hace, no sé, 2-3 años cuando comenzábamos a hablar de esto, que se iba a intentar de nuevo Eccleston traer la Fórmula 1 a Estados Unidos, y se había decidido que iba a ser en Austin. Yo creo recordar que comenté de que la localización en ese momento así en crudo no me parecía muy lógica, digamos, dentro de un estado como Texas, donde, digamos, centros neurálgicos como puede ser Dallas-Fort Worth o Houston o el mismo San Antonio, que podían ser sitios un poco más adecuados, se haya escogido Austin, que si bien es cierto es la capital, pues digamos como áreas metropolitanas dentro del estado, no era de las principales, ¿no? Y que bueno, siendo también el sur, Texas, pues a pesar de que había mucha comunidad mexicana que podía llamar la atención, no era un estado donde la Fórmula 1, a pesar de que había digamos, de motor, pero más que todo NASCAR. Y yo creo que lo que hemos visto este fin de semana ha sido pues muy muy bueno en todos los aspectos. Los equipos han hablado muy bien del circuito y la organización. Los canales de televisión que están transmitiendo pues han dicho un poco más de lo mismo. El trazado, aquí tengo que, si bien es cierto que la compañía de Tilke ha estado involucrada en la construcción del circuito, no ha sido Tilken específicamente el que lo ha diseñado. Yo creo que eso es un detalle importante, porque es un circuito que realmente ha estado muy equilibrado. Vemos rectas largas, curvas rápidas, curvas lentas, desniveles. El circuito realmente ha sido visto en vivo y visto los coches andar sobre él, pues ha sido un circuito muy bonito. Esas serpentinas de curvas luego de la bajada, pues también muy, muy espectacular. Yo creo que en líneas generales, digamos, esta vuelta de la Fórmula 1 a Estados Unidos ha sido con un muy, muy, muy buen pie, y ojalá sea el inicio para que premios como el posible premio de New Jersey, New York se hagan realidad y que sean pues exitosos. Y sin duda, comparado esto con lo que hemos visto con Corea o la India, pues no hay punto de comparación. Yo creo que la expansión de la Fórmula 1, visto desde
desde la perspectiva y desde digamos, la óptica del Gran Premio de hoy, esta sería la expansión que a mí como viejo aficionado a la Fórmula 1 me gusta ver, o me gustaría ver a futuro, y no estos circuitos como el que comento antes, ¿no? Estos circuitos en el lejano oriente con muy poca afluencia de público, que eso es otra. Hemos visto mucho público en las gradas. Entonces, sin duda, en ese aspecto, el Gran Premio hoy ha sido sin duda un éxito. Y respecto a la carrera, pues, qué comentar, que una muy buena carrera de Massa, una también muy buena carrera de Jenson Button saliendo desde tan atrás, y bueno, los protagonistas del frente, pues Alonso haciendo lo que puede con el coche. Hoy el Ferrari, yo especialmente he visto hoy el Ferrari muy lento, el Ferrari de Alonso, y bueno, ese tercer puesto sin duda ha sacado petróleo de esa pista Alonso con el coche de hoy. Y bueno, Hamilton, una muy buena carrera, y realmente después de los contratiempos que había tenido en estos últimos grandes premios, pues la victoria de hoy sin duda muy merecida para el británico, y una despedida dulce de McLaren de cara al próximo año. Y bueno, lo que también comentábamos al principio, son 13 puntos, son 3 puntos más que la diferencia que llegábamos hoy, pero aún con el campeonato abierto, y sin duda lo tiene muy complicado Alonso. Obviamente tiene una pequeña ventana de oportunidad ahí, pero estaba muy difícil. Yo creo que pues Vettel tiene 3/4 del campeonato ya en el bolsillo, y bueno, solo queda ver esta última carrera, que esté emocionante, que gane el mejor, y bueno, y esperar ya el año que viene. Pues mi impresión desde la carrera fue también, como comentaste, es que tanto Hamilton como Vettel hoy han estado en otro código postal, digamos, con respecto al resto. La verdad es que la carrera, en el sentido de que Hamilton ha apretado a Vettel y después Vettel ha apretado a Hamilton, en ese sentido han estado los dos fantásticos. Es bueno que haya un piloto que apriete a Vettel hasta el final, y después Vettel, como una especie de rabieta, apretando a Hamilton también hasta el final, y aquí el que se jugaba todo era Vettel. Y finalmente Hamilton se ha llevado una victoria, que después, cuando hablemos del resumen del campeonato y etcétera, pero que Hamilton, pues, que sea el segundo piloto con más victorias, pudiendo tener más victorias, y que por problemas de fiabilidad pues no las tenga, que vaya cuarto del mundial, la verdad se le ha escapado a él y a McLaren una oportunidad única de ganar un título mundial, ¿no? Después Fernando, pues, no sé, su papel, ¿no? Aguantando, resistiendo para que Vettel no sea campeón del mundo, y logrando, pues, un tercer puesto, otro podio más a la caseta, pero no se puede hacer nada más actualmente. También, como decía Osvaldo, pues, muy buena carrera de Massa, que sigue aquí, tenía más ritmo que, al menos es la impresión de la clasificación y momentos de la carrera, más ritmo que Fernando, y seguramente pues aquí, de salir en esa posición que se ganó y tal, pues sí, tendría un podio. También Button, pues muy bien remontando. Después Grosjean, que empezó la carrera mal, se salió de pista, pues llegó a estar hasta de los últimos, y después pues consiguió hasta, pues eso, quedar a escasamente segundos de Kimi, y muy cerquita, pues se ha recuperado muy bien. Después también los dos Williams ahí sumando puntitos. Y después, en la parte negativa, los Mercedes, Schumacher salía quinto y automáticamente ha desaparecido del Gran Premio, y Rosberg, que salía 17, pues al final ha acabado 13, pero los Mercedes, caos técnico, otra carrera más que no puntúan, y es demencial lo de Mercedes, porque es como no sé, un HRT Pro, digamos, porque es demencial otra carrera más sin puntuar, y no sé, pues Schumacher quinto, y al final cada vez a menos, se va a ir desde el sótano. Quizás habría que añadir también, en esto de lo mal que va Mercedes, la pena que es ver a Schumacher haciendo las maniobras que le vemos hacer, lo arriesgadas que son, con un coche claramente inferior, y que sabes que
me refiero sobre todo a el adelantamiento que le ha hecho Button, que veías que dices, pues es que lo va a pasar, no puedes hacer, hasta a punto de echarlo fuera. Es una pena que acabe así también Schumacher. Y luego quizás también hay que marcar ahí un poco la suerte que están teniendo, por un lado Vettel, y por otro lado Alonso. Vettel en el sentido de que el coche que rompe es el de Webber, y Alonso que gracias a esa rotura de ese famoso alternador con el que tienen problemas los Red Bull, pues se ha acercado más a la cabeza, porque evidentemente si Webber no rompe estaría ahí arriba quitándole puntos. Así que, bueno, pues gracias a ese pequeño fallo mecánico en el Red Bull de Webber, pues también nos deja un poquito más abierto y con más ganas de ver la carrera de la semana que viene. Dani, ¿qué me cuentas? Aparte de la crónica, ¿con qué sensación tienes ahora? Bueno, la sensación, como seguidor de Alonso, pues es un poco agridulce, ¿no? O sea, ha sido una carrera, después de todo el campeonato que llevamos, que bueno, había empezado muy bien Fernando, parecía que iba a ser un campeonato distinto a los anteriores, y bueno, yo creo que ha cambiado totalmente las tornas, pero hemos visto, bueno, una carrera en la cual, aunque ha sido muy entretenida, la verdad es que ver a Hamilton achuchar a Vettel, ver a Vettel pasarlo mal, que Hamilton, bueno, lo consigue adelantar, pero que Vettel no se da por vencido. Eso ha dado mucho a la carrera de hoy. El tema es, bueno, haber visto un poco a Fernando, pues, en el medio, descolgado, sin tener con quién pelear, sin tener un rival de su altura a su alcance. Entonces, bueno, ha sido un poco chafada, ¿no? La carrera. Pero después sí que hemos visto, pues, a Kimi Räikkönen hacer una gran carrera, varios adelantamientos bastante agresivos y sorprendentes, ver, pues, por ejemplo, lo que comentaba en la crónica, ¿no? 8 o 9 o 10 coches peleando por la octava plaza, todos en tren, y que bueno, que yo no parecía lo que estábamos acostumbrados a ver en Fórmula 1, ¿no? Sino que bueno, había adelantamientos, había opciones, había mucho movimiento, y sí que ha sido una carrera entretenida. Lo único es ese sabor agridulce, ¿no? El tema de ver un poco que se le escapa a Fernando, pues otra vez el Mundial al final, y que pues yo creo que Fernando se lo merecía, que Ferrari pues haya puesto todo lo posible por darle ese coche ganador, ya es un poco más discutible. Pero sí, ha sido una gran carrera. Y por cierto, ahora que dice Dan hablando de Ferrari y equipos, pues felicitar a Red Bull, ¿no? Que por tercer año consecutivo se lleva el Mundial de Constructores, y ya empezamos a hablar de la saga Red Bull dentro de la Fórmula 1, porque ya en el 2009, porque bueno, lo de Brown GP empezaron muy fuertes y tal, pero ya ese año Red Bull dio estopa, ¿no? Y a partir de ahí, pues arriba, y si Vettel gana, pues otra vez el título, pues la saga Red Bull, ¿no? Tuvimos la saga Williams-Renault, la saga McLaren, la saga Ferrari, pues ahora la saga Red Bull. Yo por mi parte, la verdad es que bueno, lo habéis dicho casi todo, poquito que añadir. La carrera sí ha sido muy interesante. Hemos visto muy pocos errores de pilotaje, lo cual significa que tanto el trazado pues como los neumáticos han funcionado. Hubiera esperado de Pirelli unos neumáticos una decisión un poquito más agresiva, unos neumáticos con mayor desgaste, que hubiera pues provocado un poquito más de entradas y salidas en boxes y ver un poquito pues cómo jugaban los equipos su estrategia. Veo que por una parte el McLaren es un coche irregular, que en algunas carreras funciona muy bien, en otras no funciona tan bien. Un Red Bull que se ha afinado muchísimo desde el inicio de la temporada, cuando ya se vio que ni de lejos iba a tener la temporada la ventaja que había tenido su predecesor, y un Ferrari muy perdido. Llámalo túnel de viento, llámalo desorganización, yo no lo sé, pero muy perdido. El coche en realidad no es que haya ido mal. Massa fue cuarto, pero es verdad que estaba a demasiadas décimas como para pensar en un podio, y el podio al final, pues esta vez no lo voy a achacar solo a Fernando, sino que el sacrificio que ha hecho Felipe Massa, que en algún momento tuvo que dar su consentimiento,
seguramente le mostrarían en la otra mano el contrato del 2013 ya firmado y diciendo, bueno, pues ahora viene cuando la matan. Pero ha conseguido Fernando un podio donde el coche no daba de sí. Así como muchas veces hemos visto esa diferencia de rendimiento entre el Ferrari de Fernando, el Ferrari de Felipe, y lo achacábamos que si Felipe no sabía calentar los neumáticos, etcétera, etcétera, creo que justamente hoy hemos visto el lado contrario, un coche con el que Fernando yo creo que no ha estado a gusto en ningún momento de la carrera porque no ha llegado a funcionar bien, o al menos como nosotros, y supongo que él esperaba, en ningún momento de la carrera. Entonces, bueno, al final llegó a marcar alguna vuelta rápida y al final sí que parecía que al menos pues tenía más consistente, bueno, pero bueno, es justo al final, es una pequeña parte de todo el fin de semana. Ya digo, no me sirven en ese aspecto. Entonces, más allá de ahí, muchísima rivalidad. Los Williams, por ejemplo, están haciendo han hecho una carrera muy interesante. Además, han tenido ahí un momento peligrosísimo cuando casi se tocan y pierden todos los puntos que habían conseguido. Sauber, que por ejemplo no ha ido tan fuerte como se esperaba. Lotus, que sí ha sido fuerte, pero no lo que se necesitaba. Toro Rosso, Mercedes, lo que ha comentado Dani, es decir, el tren de carrera, los trenecitos de carrera que se ha creado, ha dado mucho espectáculo, lo cual demuestra de alguna forma que, así como aquel año en el que empezamos nosotros y hablábamos pues de que la Fórmula 1 no era emocionante, que las carreras eran muy aburridas, etcétera, etcétera, pues yo creo que los cambios y los progresos que ha tenido en las últimas temporadas nos alejan de las carreras aburridas para acercarnos a carreras bastante entretenidas, en las que algunas serán espectaculares y otras un poquito más sosas, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos es un buen resumen de lo que hemos visto durante toda la temporada. Un Red Bull y un McLaren peleando por ser el mejor coche, un Ferrari que pretende serlo y debería serlo, pero está literalmente un paso por detrás, un Mercedes muy perdido, y luego ya un pelotón medio y un pelotón final que mantiene posiciones y se van intercambiando. Force India, por ejemplo, también ha hecho un muy buen fin de semana. Entonces, la verdad es que me quedo con eso. Y ya digo, con la sensación y con la alegría de saber que el año que viene, cuando llegue la carrera de Estados Unidos, me voy a acordar del trazado. Cosa que en India y en Corea, pues, es que no me acuerdo de cómo es. Es decir, no me llama la atención. Estados Unidos sí. Y no me he acordado que soy yo ahora el que tiene que recogerme a mí mismo para continuar. De cara al Mundial, de cara a Brasil, sé que luego hablaremos un poquito del Gran Premio, pero las impresiones de Mundial, de cómo queda ahora, alguien decía por ahí un 75% para Vettel, un 25% para Fernando. ¿Estaríais de acuerdo con ese porcentaje? Yo lo veo muy complicado. Vamos a ver, las opciones de Fernando pasan por ganar y que Vettel pues quede muy atrás. ¿Qué posibilidades hay de esto? Pues mira, hemos visto no hace mucho el Gran Premio de Abu Dhabi, en el cual pues Vettel saliendo prácticamente de último 2 veces, con cambios que le han retrasado en su remontada, pues ha llegado tercero, con lo cual esta opción no parece que sea válida. Entonces vamos a tener que jugar a la baza de problema mecánico o de que lo saquen de la pista, se vaya, que haya cualquier incidente de carrera. Entonces, yo casi diría 90 para Vettel y 10 para Fernando o menos. Hay que poner una velita San Alternador a ver si en Brasil es la buena y el alternador de Vettel se daña, porque si no... San Alternador de Vettel, porque el de Weber está fallando demasiado, me parece a mí. Evidentemente que tiene que pasar algo anormal porque Fernando ya no depende de sí mismo, ¿no? Ya depende de lo que haga Vettel para ser campeón y ya pasando eso, pues ya, pues yo qué sé, avería mecánica, error de pilotaje, el tiempo, etcétera, etcétera, pero a ver, en circunstancias normales, tal como está el nivel del Red Bull de Vettel y Fernando, que aun supuesto de que Fernando gane la carrera, Vettel va a estar ahí pegadito detrás de él, o sea, tiene que pasar algo anormal para que gane Fernando. Que ya ha pasado en otros campeonatos, pues sí, pero pues ya que pase tantas veces cosas anormales, pues tampoco es normal, ¿no? Lo único es que es verdad, o sea, estamos todos de acuerdo en esto, pero solo nos queda una semana para la próxima carrera.
Ya hay previsiones de tiempo que a una semana suelen variar, no son muy exactas, pero bueno, ya nos están dando lluvia el sábado. Entonces, si esto ocurriera, sí que podría igualar esa diferencia que hay clara del coche entre Red Bull y Ferrari y, bueno, nos permitiría por lo menos ver una disputa final hasta el último momento, que es lo que buscamos. Desde luego lo que vamos a ver va a ser un espectáculo muy bonito y sumado a Brasil, a toda la presión que va a haber, a Felipe. Yo creo que nunca Fernando dependió tanto de Felipe y con un doblete de Ferrari en la cabeza increíble, Fernando primero, Felipe segundo, Hamilton tercero y no sé, y ahora ya me quedo y aún así Vettel sería campeón, porque Raikkonen en cuarto y entonces ya ahí Vettel quinto, ¿no? Y ya está, y de aquí ya nos mandan a todos al hospital a por un tranquimacín y reposo, ¿no? Sea lo que sea, y gane quien gane, a ver, el lunes, eso será el domingo por la tarde, el lunes tendremos que ir a trabajar, nos llegará al cabo de pocos días la factura de la luz y la del teléfono. Quiero decir, la vida va a continuar, la crisis, todo va a continuar, ¿no? Incluso Fernando pues llegará a su supermansión y preparará ya la temporada que viene y quiero decir, todo va a pasar y no se juega la vida de nadie en esto, ¿no? Salvo que alguien haya apostado más dinero del que podía apostar, pero la cuestión es que hemos estado desde marzo, desde que pues hacía este tiempo, como el que hace en noviembre, ¿no? Hemos estado durante toda la temporada viendo una progresión y me quedo como con aquello del final de Lost. No pienses en el final, piensa en todo lo que has disfrutado. Y yo me voy a quedar con que he disfrutado muchísimo, gane el campeonato Vettel o gane Alonso. Yo creo que ha sido un gran mundial donde Fernando ha llegado a tener hasta 47 puntos de ventaja y eso pues hay que disfrutarlo. Ya no solo por los alonsistas, sino también por los amantes de la Fórmula 1. Hemos visto una victoria de Kimi que yo sé que Osvaldo pues lloró, una lágrima recorrió su cara. Y hemos visto pues un Lewis Hamilton espectacular que ha tenido muy mala suerte, un Sebastian Vettel muy regular, la progresión de los diferentes coches. Yo creo que ha sido una gran temporada y con eso es con lo que yo me voy a querer quedar el domingo cuando grabemos. Y otra cosa con la que me voy a quedar va a ser otra temporada desde Boxes en la que hemos estado pues hablando y debatiendo sobre Fórmula 1 durante horas y horas. Que si no, pues nos hubiéramos tenido que conformar dándole vueltas a la cabeza porque nadie nos aguanta más de una hora hablando de Fórmula 1 cada tanto. Dicho esto, yo no sé si alguien tiene algo más, Manuel, algún one more thing, ¿no? No, que yo... No, entonces sí. A ver, pasamos, si queréis, a hablar un poco más de Brasil en sí y tal, porque sí que hay cosas importantes, digamos, para hablar de cara al próximo año, pero como estamos allá metidos en faena de Campeonato del Mundo, última prueba del Mundial, si queréis pasamos ya a comentar en otro momento, que aunque son cosas importantes, pues qué más importante que lo próximo que es, que la única prueba la próxima prueba del Mundial, que es la última y que es justamente la semana que viene. La cuestión, entonces, vamos a pasar a hablar de los resultados, de cómo queda ahora mismo el campeonato, tanto el de constructores, que ya ha ganado Red Bull, como el de pilotos y a partir de ahí ya nos movemos hacia la porra. ¿Quién tiene esos datos? ¿Osvaldo puede ser? Sí, bueno, el campeonato de pilotos, pues como estuvimos comentando, si antes la diferencia era de 10 puntos, pues con los resultados de hoy se ha elevado esa diferencia a 13 puntos. Tenemos a Sebastián Vettel con 273, seguido de Fernando Alonso con 260 puntos. Ya en tercer lugar, Kimi Raikkonen con 206, Lewis Hamilton con 190, Mark Webber 167, Button 163, Felipe Massa 107 puntos, Grosjean 96, Rosberg 93 y cierra el top 10 Sergio Pérez con 66 puntos. Y bueno, el campeonato de constructores ya lo hemos comentado, pues Red Bull finaliza esta carrera con 440 puntos y ya es matemáticamente el campeón de esta temporada. Lo sigue Ferrari con 367. McLaren 353, Lotus 302, Mercedes 136, Sauber, Force India, Williams y Toro Rosso, que es el noveno, y el último con puntos, que son 22 lo que acumula la escudería hermana de Red Bull. Muy bien, pues antes he dicho que pasábamos a la porra, yo siempre me intento saltar diferentes... bueno, podemos hablar de la porra ahora y a partir de... y luego podemos dar los horarios y
y hablar un poquito del DRS, los neumáticos y qué esperamos en el circuito de Brasil, si os parece. Pues le damos a la porra. Si te parece, comento yo. Pero Dani, si le vas a dar a la porra, no le des muy fuerte, no queremos que te hagas daño. Tranquilo. Vamos equipados aquí con cascos, no hay problema. La porra. Queda una carrera, todavía no tenemos matemáticamente campeón, pero bueno, ya la cosa ya está más acotada. En cuanto a la carrera de hoy, Tore, primera posición, 182 puntos, seguido de Eusebio con 177, R. Jaime con 173, cuarto estoy yo con 166, Jorge está quinto con 166 también, Johnny VNG 162, Josep Vicent 155, Emanuel octavo con 153, Paulo 2 con 151 y Chema cierra el top 10 de hoy con 150 puntos. En cuanto a la clasificación general, Grand Moff Tarkin 2.128 puntos, seguido de José 85-45 con 1.113 puntos. Ahí están también en un pañuelo como Vettel y Alonso. Tercera posición lo sigue relativamente de cerca MJ Tar 2 con 2.096 puntos. Fusser ya cae un poquito más con 2052, Vilito es quinto con 2034, R. Jaime con 2030 puntos es sexto, Josep Vicent séptimo con 2017, Tore es octavo con 2000, Paulo es noveno con 1989 y décima posición Garrafa cierra el top 10 con 1979 puntos. Recordemos que hay que achuchar en este último Gran Premio, por lo menos los que estáis arriba, porque, como veis, las diferencias todavía, si alguien se olvida o no la hace ya porque no ve claro que vaya a ganar, pues aún podría haber hecho quizá algún mejor puesto, ¿no? En cuanto a la porra que decimos que hacemos aquí en las previas sin esperar al tiempo que vaya a hacer, al último momento para enviar nuestro pronóstico, pues hemos de decir que Gerardo dijo Alonso, Weber, Hamilton. Obviamente no ha acertado ninguno de los tres. Yo dije Alonso, Hamilton, Vettel. Tampoco ha acertado ninguno de los tres. Ha acertado quiénes, pero no en su sitio. Emma dijo Alonso, Vettel, Weber. Tampoco ha acertado. Pero volvemos a repetir con Jorge, que ha dicho Hamilton, Vettel y Alonso. Yo creo que ya es récord absoluto haber acertado uno. Pues con haber acertado 2 veces ya la porra esta temporada, yo creo que Jorge, obviamente ninguno hemos acertado ninguna vez, con lo cual ya es el campeón de la porra de Desde Boxes de este año, de la que grabamos en el podcast. Enhorabuena, Jorge. Gracias. Persona de pocas palabras, Jorge. Bien, pues normalmente aquí vendría una despedida, pero como el Gran Premio de Brasil es dentro de tan solo 7 días, y no 15, tenemos que comentar todo lo que se viene. Es verdad que el análisis del campeonato lo hemos ya dicho y repetido durante el tiempo que llevamos, y de lo que podríamos hablar ahora es un poco de la pista, de Interlagos. Estamos hablando además de un circuito con muchísimo carisma, con muchísima presión. En este caso, pues ya no tenemos a Rubens Barrichello, que además era un poquito como el ídolo local junto a Felipe Massa. Tenemos a Bruno Senna, que aquí estará pues fuertemente motivado por sus compatriotas, y un circuito bastante inusual, ya solo por el sentido en el que giran los coches, que es el contrario, lo cual genera mucho cansancio, mucha fatiga a los pilotos, y que en más de una ocasión pues ha servido para que algún piloto se retire o su nivel de conducción sufra bastante. Yo creo que con la concentración con la que vienen los pilotos este año va a ser muy difícil que nos encontremos con una situación así, pero en lo que sí confiamos para darnos un espectáculo y a Fernando darle más posibilidades de ganar un tercer campeonato es en la meteorología, puesto que, y que alguien me corrija, se espera lluvia para el fin de semana que viene, ¿cierto? Sí, se espera lluvia que ya verás como al final va a hacer un sol demencial y ni rastro de lluvia. Pero sí, en principio, a día de hoy,
¿cuántos grandes premios han empezado con un en principio sí y luego no showers in until Pues todos. Que yo recuerdo todos. Bien, Raramente. ¿tenemos información sobre DRS y neumáticos? De neumáticos sí, los mismos que aquí que en Estados Unidos en las últimas carreras, los duros y medios, que después hablaremos cuando acabe la temporada y tal, lo que ha hecho Pirelli, que aquí en Estados Unidos todo el mundo se ha quejado y el jefe de Pirelli lo ha dicho, que no queremos ser un factor clave en la lucha por el título. Y yo me parece un contrasentido cuando sí que han sido algo claves durante todo el campeonato hasta esta parte final. O sea, durante una parte del campeonato sí y durante la última parte no. Pues no, ¿no? Es un poco de lo que hablamos. Es cierto. Es decir, los neumáticos tienen que ser una pieza clave del campeonato, porque además la diferencia, o sea, ya no estamos hablando de que hay dos marcas, como pasó hace muchos años, bueno, hace muchos, incluso con Fernando ya de campeón, pero con una monomarca, es decir, tú ofreces neumáticos y provocas que las escuderías se adapten a tus neumáticos en sus estrategias. Factor decisivo, sí lo serán, pero el mismo juego que representa para todos los equipos. Fíjate que el jefe de Pirelli dijo que de no darse esta situación llevarían aquí a Estados Unidos los super blandos y blandos. Fíjate la diferencia tan brutal de llevar los super blandos y blandos a llevar los duros y medios. La diferencia tan brutal que podía ser en la carrera. No lo entiendo. Pero esto lo lleva haciendo Pirelli ya varios años, ¿eh? Sí. Lo de empezar la temporada arriesgando y haciendo unas estrategias raras. Este año, acordaros que a principio de temporada dejaban un compuesto entre medias. O sea, no hubiera sido duro medio, hubiera sido duro blando, por ejemplo, ¿no? Siempre dejaban ahí para que el juego más blando fuera extremadamente blando según el circuito. Pero ya es la tercera temporada en la que claramente, yo no sé si también por presión de los propios equipos, que no quieren ese factor dentro de la ecuación de la carrera y lo que quieren es asegurar sus estrategias, sus aerodinámicas y demás, y prefieren no tocar nada de las ruedas. Hoy eran piedras auténticas. Hemos visto como un Baton ha salido con duras y ha estado hasta qué vuelta, hasta que no ha cambiado. Era una barbaridad, porque tenía que cambiar, que si no probablemente hubiera llegado también con las mismas ruedas. Sí, pero no deja de ser curioso, ¿no? Que en una parte de la temporada, hasta las últimas 5 así, interesa que esto sea un desbarajuste, que los equipos se muerdan las uñas preguntándose cuál es lo ideal, y de repente las últimas 5 carreras, pues no. Esté todo bien planificado, pues eso, que sean piedras, que no haya forma de que haya degradación. ¿Qué altera más? ¿Cambiar eso o seguir el transcurso de todo el año anterior, de los meses anteriores, donde pues hay degradación, unos le va bien, otros mal, ese es el campeonato. Lo que decía Gerardo, pues es lo mismo para todos y hay que saberse adaptar a esa circunstancia, ¿no? También es parte del campeonato, ser los más inteligentes en ese sentido. Pero, una vez más, pues como decía Jorge, pues han hecho lo mismo, ¿no? Si acaso este año se nota más, ¿no? Sí, quizás es más escandaloso. Por lo menos en esta carrera ha sido, vale que era un circuito nuevo, que no se sabía, que todo lo que quieras, pero por ejemplo, en la clasificación se han dejado juegos de blandas, bueno, en este caso de medios, se han dejado sin poner en los coches. Es decir, cuando normalmente esos juegos de neumáticos son cotizadísimos, los equipos tienen que hacer 1000 malabares para saber exactamente en qué momento ponerlos o no ponerlos, arriesgar a no dar esa vuelta y quedarte fuera, no sé, que le da un poquito más de vida a la estrategia y al mismo espectáculo de la carrera. Y después en cuanto al DRS, pues no, a día de hoy no sabemos cuál va a ser, pero yo supongo que será el mismo que el año pasado, que es en la parte después de la S de Sena, después de cruzar la meta, en la rectita esta que hay, pues eso, después de la S de Sena, que viene una recta un poquito larguita y será ahí. No, imagino que no quieran ponerlo en la parte de línea de meta de Brasil, ¿sabes? No, la parte que es en subida y así como hace una misma curva, ¿no? Que hace años ahí tuvo un accidente Alonso y tal, que supuestamente, pues, problemas de seguridad, seguramente no lo pondrán ahí igual que el año pasado.
Bien, pues podemos comentar por último los horarios y luego ya pues despedirnos e irnos a la cama, a dormir o a lo que queramos. Pero antes, sí, conviene recordar los horarios porque aunque el Gran Premio va a ser de tarde, no va a ser tan de tarde, casi de noche como ha sido el de hoy. Un horario que debo decir que me gusta, es un poquito el horario de los partidos de fútbol. Y te permite estar todo el domingo, dar vueltas, hacer lo que quieras y ya cuando te vas a recoger a casa, eso de las 8 de la tarde, pues ver la carrera y cuando terminas, pues cenar, hacer lo que quieras, ver una peli. Quiero decir, no es un mal horario, es verdad que en Europa es imposible, pero me ha gustado tener un horario así. En Brasil no vamos a tener los mismos horarios, ¿verdad? Pues no, un poquito más tempranos, como decías, los entrenamientos del viernes van a ser el primero a la 1 del mediodía y el segundo a las 5 de la tarde. Y el sábado el tercer entrenamiento libre será a las 2 y la clasificación ya es un poco antes que la que fue ayer, que será a las 5 de la tarde. Y la carrera el domingo también a las 5. Muy bien, pues entonces hasta el domingo que viene, el domingo 25 de noviembre a las 5 de la tarde. Nos citamos entonces y tenemos que despedirnos porque el podcast acaba, así que por mi parte daros las gracias a todos por habernos escuchado, por haber disfrutado de la carrera si la habéis visto, si no pues buscadla, merece la pena verla y dentro de una semana justa estaremos aquí hablando de lo que ha sido el Campeonato del Mundo de 2012 y felicitando a su ganador, sea Sebastián Vettel o Fernando Alonso. Por mi parte nada más. También pues por mi parte que esté muy bien. A ver qué nos depara Brasil la próxima semana y que el campeón del mundo de este año sea el que se lo haya merecido y el que haya conducido mejor esa carrera de Brasil. Por mi parte, pues que estén muy bien. Recuerden que tenemos presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes y pinchas aquí en me gusta. Un saludo a todos y chao. Y recordaros también que nos podéis seguir por Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes y nada, que como dice aquí Osvaldo, pues a ver qué pasa en Brasil y que sea lo más emocionante posible, si puede ser como aquel año de Hamilton y Massa y que nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, y recordamos que nos podéis escuchar a través de nuestra aplicación para Android que tenemos en el Google Play y que ahí podéis, buscando desde boxes, no la encontraréis sin ningún problema. Os recuerdo lo que ya habíamos hablado de la porra, que está apretada, pero no tanto como para que los primeros paséis de hacerla o os olvidéis, acordaros, y mucha suerte a todos y a ver qué ocurre la semana que viene el Gran Premio de Interlagos. Bueno, pues sin más ya os han dado toda la información mis compañeros. En una semana estamos aquí para celebrar el campeón del 2012. Hasta pronto.